La profesora va a hablar acerca del perdón como un camino terapéutico, así que bueno, otra vez bienvenida, muy agradecidos de tu disponibilidad y muy deseosos de escucharte. Muchas gracias. Otra vez yo. ¿Cómo están? Pasado el entusiasmo de ayer con el tema de la donación, que ustedes fueron muy amables y además muy interesados en la propuesta, me volvió a invadir la misma sensación. ¿Qué hago metida en estos temas que no son de la psicología? ¿Cómo hago para hacer este puente con estos términos que por lo menos no son originarios de la psicología? Lo mismo que pasó ayer con la donación y me pasa hoy con el perdón. Es que estoy en la misma situación. Pero muy contenta y muy agradecida de la participación de ayer. Creo que fue un espacio que todos disfrutamos y que esperemos que este sea igual o mejor. Bien, ¿qué les decía? ¿Qué me pasa con el perdón? Hay una frase muy conocida que dice, errar es humano, perdonar es divino. Ya estamos en un problema. Porque entonces los seres humanos somos los que nos equivocamos, somos los que erramos, y solo Dios o un poder sobrenatural puede ayudarnos a perdonar. Entonces, para poder hablar desde el perdón, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la psicología, tenemos que reformular esa frase. Tenemos que pensar que errar es humano y que perdonar también tiene que ser humano. Si es con el auxilio divino, en buena hora, pero no todos tienen ese auxilio. Esa es la realidad. Entonces, partir de la base que el perdón es posible, que es posible perdonar. Ahora, si estamos hablando de un mecanismo tan complejo que requiere de tantas operaciones internas y externas como el perdón, es porque hay ofensa, ¿no? Si hablamos de perdón es porque hay daño o porque hay ofensa, o puede haberlo. Y entonces me pregunto, ¿de dónde viene esa capacidad, diríamos, de dañarnos entre nosotros? ¿De dónde viene esa influencia negativa que podemos tener unos sobre otros? No creo que haya nadie acá que pueda decir que alguna vez no fue dañado, pero no creo que haya nadie que pueda decir que no dañó, ¿no? Queriendo o sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, de cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿cómo pensar ese daño? ¿Cómo pensar en la estructuración del ser humano este daño? ¿Dónde lo ubicamos? Desde el psicoanálisis sabemos que la naturaleza del ser humano es siempre dual, que siempre estamos divididos. Por un lado, entre consciente y, ¿qué es el otro? Inconsciente. ¿Qué particularidad tiene el inconsciente que no tiene el consciente? Por lo menos desde donde se planteó el origen de la teoría. Muy bien, ¿qué más? Exacto, que hay actos de los cuales no podemos dar cuenta desde la conciencia, ¿no? Más allá de que uno adhiera a los postulados psicoanalíticos, no tiene que ver con eso, pero seguramente hay actos en la vida de cada uno donde uno dice, no sé qué me pasó, o no me reconozco en tal situación. A todos nos ha pasado, ¿no? O me desconozco. La gente llega al consultorio diciendo, este no soy yo, ¿no? Cuando uno termina diciendo, este también es usted, también es parte de. Entonces ahí hay una primera dualidad, no todo pasa por la conciencia. El inconsciente también nos determina, también nos influye, también produce síntomas de los cuales a veces nos producen demasiada extrañeza. Es una primera dualidad. Pero otra dualidad, yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de leer el artículo freudiano El malestar en la cultura. ¿Sí? Buenísimo. Porque más allá de los postulados freudianos, repito, en ese texto Freud dice dos cosas que para mí son una guía. Primero, que hay tres fuentes de sufrimiento en el ser humano que son invariantes, que son estructurales, que no importa de qué cultura se trate o cuánto haya evolucionado la humanidad, esas tres fuentes de sufrimiento son para todos iguales.
a saber, primero, el propio cuerpo. Por más que la ciencia avance, por más que la gente parezca cada vez más joven, tenga cada vez menos expresión en su rostro, etcétera, en algún momento el cuerpo se enferma, en algún momento el cuerpo muere. Podemos haber extendido los plazos, pero el final es este. Entonces, la primera fuente de sufrimiento es el propio cuerpo, dice Freud, el propio organismo, que sufre aún de una gripe, no hablemos solo de la muerte, ¿no? Aún de algunas limitaciones. La segunda fuente de sufrimiento, que es para todas las culturas, es la relación con los demás. No requiere demasiada explicación. Siempre la relación con los demás trae satisfacción y trae dolor y puede traer daño también. Bueno, y la tercera fuente que él cita son las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Lo mismo, por más que haya edificios inteligentes que nos abren la puerta, que nos llaman por nuestro nombre o que viene una pandemia como la del COVID-19 y no hace falta agregar más nada, ¿no? Todos los avances que podamos tener tecnológicos no sirven de nada, nos encontramos con la muerte igual. Entonces digo, en ese texto está esto de toda cultura tiene estas tres fuentes de sufrimiento. Bien, perfecto. Pero además dice, la vida es un permanente combate y transacción entre dos fuerzas. Una son las pulsiones de vida. ¿Sí escucharon, no? ¿O estoy hablando en japonés? No, ¿no? Sí. Las pulsiones de vida, también llamada como eros, gracias, versus las pulsiones de muerte, tánatos. Digamos, es interesante esta definición de vida en tanto dice combate, es decir, lucha, pero también dice transacción. De alguna manera se tienen que aliar para posibilitar que transcurra la vida. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque justamente tánatos o las pulsiones de muerte tienen dos vertientes, una hacia el exterior y otra hacia el interior. Si la agresividad la volcamos hacia el interior, ¿qué tenemos? Una autoagresividad o autodestrucción. Si esa fuerza va hacia el exterior, podemos, con nuestra voluntad o sin ella, agredir al otro. Entonces, ¿por qué di toda esta vuelta? Espero no haberlos mareado. Para que se pueda ver que la agresividad, no así la violencia, porque la violencia es un desborde de la agresividad, ¿no? Pero la agresividad es estructural del ser humano. Viene en la estructura, no hay seres agresivos y seres no agresivos. Todos somos capaces de dañar y a todos nos van a dañar. ¿Estamos de acuerdo en este punto, no? Bien. Entonces, les decía no así la violencia y creo que ahí hay que hacer una diferencia porque la violencia es el desborde de la agresividad, pero la agresividad se ve en pequeñas cuestiones, se ve en el chiste inclusive, ¿no? Como cuando uno dice algo gracioso dirigido a un otro, por ahí alguito se desliza, algo va, ¿no? Ay, vos que siempre llegás a estar, ja, ja, ja. Tenemos el ja, ja, ja como para mitigar un poco, ¿no? O estas bromas a veces, ¿no? Bromas que nos hacemos, el chiste y su relación con el inconsciente, decía Freud, es también a veces un vehículo de agresividad hacia el otro. Por supuesto que hay grados, ¿no? No es lo mismo hacer una broma que sacar una ametralladora, como pasa en Estados Unidos, y matar a todos los ex compañeros porque le hicieron bullying. Hay grados. Pero sí retengan este dato porque me parece que es importante. Si no, uno no entiende. ¿Por qué una madre puede abandonar a un hijo? ¿Por qué una madre puede matar a un hijo? Cuando nosotros aprendimos que hay un instinto maternal y que aún en los animales la madre cuida a sus crías, ¿no? Pero evidentemente hay cuestiones de otro tipo que nos van a ayudar a entender al menos otros tipos de comportamiento humanos que no van por esta lógica de lo que debiera ser y de lo correcto o de lo incorrecto. Vamos hasta acá, ¿no? Digo, si hablamos de perdón es porque seguramente hay ofensa o daño. Y el daño está en relación con esto, estructural. Yo puedo hacer daño. En psicología hablamos mucho del trauma y la gente se han popularizado tanto los términos psicológicos que la gente dice, qué traumático. ¿No? Cualquier cosa, a priori, qué traumático. Y la psicología nos enseña que lo traumático es lo que irrumpe, lo que no vemos venir, no es cualquier cosa.
Por más que sea espantoso lo que vivimos, no necesariamente eso va a ser un trauma, sino que eso se tiene que concatenar en las asociaciones de la psiquis de alguien para que eso devenga o se transforme en un trauma. No cualquier cosa es traumática. Estamos acostumbrados a usar el término muy popularmente, ¿no? Y el trauma es un daño, el trauma psíquico. Y a veces que la gente no es visible. No es que Pedrito le dijo a Juancito, no es visible. Y a veces, inclusive, puede ser una mirada. Una paciente el otro día me decía, gracias, que siempre había hablado con su hermana de su situación de pareja, no importa qué, pero que hubo un momento en que esa hermana, cuando ella le cuenta más de lo mismo, vieron que los seres humanos somos repetitivos, la hermana la mira de una determinada manera. Y ella le dice, no me mires así. Esa mirada, por supuesto, de reprobación, todo lo que ella después fue lo traumático. ¿Me entienden? No hace falta que nos explote una bomba, un atentado, como lo que... No, a veces solo una mirada, solo una palabra de alguien significativo, por supuesto, produce una herida en el psiquismo, o un trauma, o un daño. Y acá no está en juego la intención. Yo no sé qué le pasó a la hermana para mirarla así, guasá. O fue algo que ella sintió. En todo caso, tuvo su efecto. ¿Vieron? Así somos de complejos. Una mirada, una palabra de un docente a veces produce efectos devastadores en la subjetividad de alguien. ¿Cómo era la pregunta que le habías hecho al disertante sobre esto del daño o cómo vuelve el tema de la culpa o si se puede... Eso. ¿Qué? Qué interesante la pregunta, porque en definitiva la canción de Julio Iglesias, permítanme una antigüedad, decía tropecé de nuevo y con la misma piedra, no con otra piedra, ¿no? Y esto da pie a pensar otra cuestión del ser humano, que es lo que Freud llamó compulsión a la repetición. Esto que repetimos más allá de nuestra voluntad. Estas cosas son cotidianas, ¿no? El lunes empiezo la dieta. Nunca más voy a fumar. Juro que es la última vez que esta cerveza, porque me duele así la cabeza, tengo resaca, y ahí empezamos a hacer promesas de todo tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque en definitiva, cuando Freud llega a este concepto de pulsión de muerte, es a partir de... Se puede decir muchas cosas de Freud, pero hay algo que es como irrefutable, que él se basaba en los fenómenos clínicos. O sea, es una teoría que se iba construyendo a partir de la observación de casos. Entonces, él empezó a observar que, vieron que Freud vivió las 2 guerras mundiales, empezó a observar que los sobrevivientes de guerra tenían pesadillas con la guerra. Entonces esto echaba por tierra toda su concepción de que el sueño era una realización de deseos siempre. Decía, pero ¿por qué recrean dormidos la situación que tanto daño le ocasionó? Después estudiaba la neurosis obsesiva, algo deben saber si no vieron alguna película como Mejor Imposible, que es vieja, o si no la serie ese Toc Toc, que están, ¿la vieron? ¿Sí? El obsesivo que no pisa las rayas, que tiene toda una serie de rituales que se protege. Y eso le trae sufrimiento. Entonces dice, pero ¿por qué si le trae sufrimiento? Pero también después veía que alguien elegía una pareja que le hacía mucho daño, y no, tampoco salía de la situación, o que la cambiaba la pareja y la que venía era peor que la anterior, suele suceder. Entonces hay una pregunta como casi como desesperada desde el no entender, donde dice, ¿por qué si sufren repiten? ¿No? Esto lo lleva a pensar que en realidad solo hay pulsión de vida, eros, construcción, evolución, lo que va hacia adelante, sino que también hay algo que a nuestro pesar a veces también nos lleva para atrás, nos hace que no avancemos lo que quisiéramos, nos pasa en la vida de estudiantes a todos, ¿no? Lo dejamos para adelante, esperamos hasta último momento, etc. Hay otra fuerza que nos lleva para atrás que no siempre quiere el bien. Y ahí está la complicación y ahí está la lucha, ¿no?, del ser humano. No siempre buscamos nuestro bien, sino
no sería posible que en una cajita de cigarrillos haya así un letrero que dice, el fumar es perjudicial para la salud, ley, no sé cuánto, y por si eso fuera poco, está acompañada con una figura muy espantosa de lo que nos puede pasar si fumamos. Un pulmón negro, un niño prematuro, alguien con respirador, la vieron, ¿no? ¿Cuántas personas dejan de fumar por eso? En general lo que pasa es que ponen la cajita al revés para no ver esa imagen, ¿no? No hablemos solo de las adicciones, hablemos de conductas de riesgo que podemos tomar en el día a día, como el exceso de velocidad, como no sé, desde comer mucho azúcar si uno tiene una tendencia a diabetes. Pequeñas cosas, no son grandes cosas, que muestran que hay dos fuerzas, que una va para adelante y que la otra va para atrás, ¿no? Y que ese es el desafío. ¿Vamos bien? ¿Con el tiempo? Bien. Decía entonces, por todo esto que acabo de explicar, que espero que algo se haya entendido, que bajo determinadas circunstancias dañaremos y seremos dañados con nuestra voluntad o sin ella. Quizás un consultorio psicológico, al igual que el confesionario de un sacerdote, dan cuenta con testimonios de que los seres humanos agredimos al prójimo y que el prójimo también nos agrede. Y con eso sufrimos. ¿Y cómo? Acá no se pone en juego la intencionalidad, sino los hechos. Si esto no fuese así, ¿por qué estaríamos hablando de algo como el perdón? Si no hubiese daño, no habría perdón. Yo ayer les decía, la psicología siempre tiene más preguntas que respuestas, al que ahora más la pregunta. Digo, ¿hay cosas imperdonables? ¿Se puede pensar como cosas que se pueden perdonar y cosas que no? ¿Quiénes son los destinatarios del perdón? A veces nosotros mismos, a veces el otro, porque hasta ahora hablamos en relación al otro, pero a veces cómo cuesta perdonarse uno mismo. O a veces hay que perdonar a la historia, como hablábamos, ¿no? Al comienzo de... La velocidad de la emoción es más rápida que la del pensamiento, sépanlo. El desafío de la lucha es desarrollar la velocidad del pensamiento y lentificar la de la emoción. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente la sociedad empuja todo lo contrario. Frases como vamos por todo, o que hay que dejar salir las emociones, o esto de que hay que gestionar las emociones como si fuese un trámite bancario, ¿no? Fuese tan sencillo. Bueno, no lo es. El perdón es un don, decía recién disertante, un don. Algo que se recibe, algo que se trabaja, algo que se tiene, que unos tienen y otros no tienen. Son preguntas. También dijo, el perdón es posible solo si hay responsabilidad por los actos propios. También dijo en relación a la pregunta por la justicia reparadora que no podemos anticipar el daño a priori que algo causó en el otro, ¿no? Solo a partir de la comunicación con el otro podremos tener como un panorama de eso. Bueno, y para finalizar, porque ya estamos en tiempo, solo había leído una frase de un psicoanalista que publica muchas cosas en Instagram, Lútero, que dice, quedarse enojado es una forma de quedarse. Que me hizo pensar esto, ¿no? Que quedarse enojado, quedarse ofendido es una forma de quedarse ahí y de no moverse. Así que bueno, gracias por su amable atención. A disposición de comentarios, preguntas, confrontaciones, opinión. Y comienza Víctor. Buenas, profe, gracias. Solamente como para volver a aclarar algo, habló usted de que uno también necesita perdonarse y será, bueno, creo que, y pregunto si el camino, en un primer lugar, sería como yo sentirme perdonado por algo que yo hice para luego poder perdonar al otro y para luego también poder perdonar a aquel que me dañó. O sea, perdonar a aquel que me dañó, saber pedir perdón, pero perdonarme también a mí mismo, vivir esa experiencia del perdón en un primer momento. O sea, que me va a ayudar a sanar. Es así por un lado. Ajá. Y habló también sobre el tema de las palabras, que muchas veces, y hay una frase que dice que la palabra tiene poder siempre, o sea, que todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Así es. Hablamos mucho de no matarás, pero muchas veces matamos con
con la lengua, con la boca, ¿verdad? Algo así que muchas veces también creo que en nuestro cotidiano vivir debemos de ir cuidando, ¿verdad? Así como usted decía, así con pequeños gestos, con pequeñas acciones que decimos así burlando, estamos también como, o así en broma, ¿verdad? En bromita nosotros En solemos bromita. utilizar y dañamos, por ejemplo, a la otra persona sin darnos cuenta o dándonos cuenta o haciendo de una manera así, nosotros decimos en Paraguay, de una manera así, de agrede o a propósito, Es. para que el otro pueda sentirse así. Después también, otra cosa sí que me resonó bastante fue del, de poder experimentar, espera, voy a formular bien acá en mi cabeza. ¿Qué pasa cuando yo, como persona, yo voy y pido perdón, pero la otra persona dice, yo no te quiero perdonar? O sea, y en ese caso, o sea, yo me puedo quedar tranquilo o me puedo quedar intranquilo porque no recibí ese perdón de esa persona. Y en ese caso, ¿cómo uno actúa? ¿Cómo, o cuál es el camino que una persona debe tomar? ¿Y vos qué crees? ¿Vos qué pensás? No, bueno, a ver, me perdí un poco. Pero lo primero que vos decías era si primero se tiene que perdonar uno para poder perdonar a los demás, ¿sí? Ah, no sé, porque en realidad con lo que uno se encuentra, por lo menos en el consultorio, son personas que a veces son muy condescendientes o muy contemplativas con el resto y con ellos son durísimos. O sea, no sé si está tan en relación, ¿no? Que uno, si uno se perdona, puede perdonar a los demás, porque de verdad a veces pasa eso, ¿no? Que a los demás los justifican, los disculpan, pero yo soy una porquería porque no pude hacer esto, soy una basura, todas estas cosas dice la gente, ¿no? Después de haber quizás justificado los actos de toda su familia. No sé si van como de la mano, creo que no. En todo caso son dos cosas a trabajar. Uno tiene que poder soportar las propias fallas o las propias faltas, si eso es sinónimo de perdón, puede ser, y también tiene que saber convivir con lo que le pasa al otro, ¿no? Que siempre lo vamos a encontrar con esta doble faz. Pero no hay equilibrio, a veces nos llevamos mejor con una cosa que con otra, a veces somos más benévolos con los demás y muy duros con nosotros o viceversa. Nos disculpamos todos, somos lo mejor del mundo y siempre son los demás, ¿no? Desde Adán y Eva en adelante fue ella la que me dio la mano. Nos sacamos enseguida la responsabilidad afuera. ¿Qué más era? Buenos días, profesora. Gracias por su exposición. Gracias. Frente a la cuestión esta de causarnos el mal, noto que hay una inquietud, ¿no? De Freud, que creo que es de todos, sobre el origen del mal, ¿no? Y de repente por ahí, cuando usted usa la expresión, esto no soy yo, por ahí me viene a mí, yo reconozco el aporte del inconsciente, me parece importante, pero también me invita a retomar fuerte en esto que nosotros hacemos filosofía sobre una máxima de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, digamos. No es una forma de disfrazar esto y no conocernos a nosotros mismos, que es un camino de toda la vida, ¿no? Entonces, la pregunta sería, esa frase, esto no soy yo, ¿no es una falta de autoconocimiento también? Y por otro lado, cuando usted habla de las estructuras de sufrimiento, ¿no es también una falta de conciencia o de conocimiento que es propio de la vida del filósofo de reconocer la finitud a la que estamos sujetos? ¿Vos decís que esas tres fuentes de sufrimiento tienen que ver con un rechazo a la idea de finitud? ¿Puede ser? No lo había pensado, pero puede ser. Lo que vos decís es muy interesante, porque que haya cuestiones inconscientes no nos desresponsabilizan, si me permiten el término, ¿no? El decir, no soy yo, como perplejidad, como extrañeza, no significa que tengas que reconocerte en eso que no te reconoces. Si no, caeríamos en esto que vos decís perfecto, ¿no? Como una forma de justificar. No, no, esto es inconsciente, dice la gente, ¿no? No, esto yo no, bueno, ya no es inconsciente, usted lo está diciendo. ¿Vieron los actos fallidos? Cuando uno cambia los nombres,
O cuando alguien dice, no es que yo quiera meterme en tu vida, no es que... Y ya está metido, ¿no? Pero de ninguna manera el conocer esto significa que nos exima de responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, probablemente esto que voy a decir, estas 3 fuentes de sufrimiento, tengan que ver con una no aceptación. El ser humano cree que es inmortal. Le gusta creer que es inmortal, aunque sepamos racionalmente, porque es el mecanismo de la negación o de la disociación que tenemos. Sabemos, pero hacemos como que no sabemos. Sabemos que nos vamos a morir, pero negamos la posibilidad de la propia muerte. A ver, chicos, cuando alguien se muere, es muy común que la gente diga, pero si yo ayer lo vi. Y sí, antes estaba muerto, estaba vivo, digamos. Pero en esta incredulidad está esto que nos cuesta, la representación de, porque no sé quién decía que uno cuando llora a un muerto llora con un ojo al muerto y con el otro la propia muerte. ¿No? ¿Algo de eso? ¿Quién? Yo tampoco. Pero hay un poco de eso, ¿no? Así que no, sí, gracias, porque no va en esa línea, no va en la línea de, este no soy yo, entonces no me hago cargo. Profesora, muchas gracias por la conferencia. Quería hacerle una pregunta. 2 preguntas en realidad. La primera. Pero de alguna, pues después me olvido el dolor. No, pero son cortitas. ¿El dolor tiene una función terapéutica entonces? ¿El dolor? El dolor. Perdón, el perdón. Ah, Perdón. Y la segunda, desde su experiencia también como terapeuta de consultorio, este diagnóstico, antes la gente perdonaba con más facilidad, digo antes, por decir no sé cuánto tiempo, digamos, ¿no? 50 en mi época, años. decís vos. No, porque en mi época puede ser también, tengo 40 años, pero se me viene a la mente una tontera, a partir de un ejemplo, ¿no? Del oficial Gordillo, todos conocen al humorista. Bien ahí. Bien, él dice en uno de sus sketches que antes la gente perdonaba más. Ah, mira. Ahora cada vez en las Navidades estamos más solos, ¿no? Porque no nos aguantamos con aquel pariente, aquel tío. Sí. Entonces, ¿cuál es su mirada respecto de esto? Digamos, si antes la gente perdonaba más y tal vez también como muestra de eso, yo creo que nunca tuvieron tanto trabajo los psicólogos como en la actualidad. Sí, de hecho, la matrícula de los estudiantes de psicología aumentó de una manera exponencial. Y no solo en esta universidad, porque seamos muy buenos, aparte. No, de verdad, fuera de broma, en toda la Argentina al menos, sobre todo post pandemia, hay un aumento exponencial e ininterrumpido en la matrícula de los ingresantes a psicología. Después con lo que se encuentren adentro, bueno, pero yo no sé si era más fácil antes perdonar, pero sí creo que había un mejor arreglo con esto que yo le llamo falta. Porque en definitiva, si lo puedo sintetizar, yo puedo perdonar solo en la medida en que sea consciente de que yo también puedo dañar. O sea, que yo también voy a necesitar tu perdón. Te puedo perdonar porque en algún momento, como dicen los adolescentes, yo también me la puedo mandar y voy a necesitar que vos me perdones. Creo que solo es posible en ese punto. Y sí es un camino terapéutico porque libera. Y sí es un camino terapéutico porque esto que les decía al último, mantenerse enojado, mantenerse ofendido, es una forma de quedarse. Es una forma de atadura que me mantiene al otro. ¿Vieron? Y además uno piensa y fantasea, imagina escenarios de lo que le va a decir, de lo que el otro le va a responder, de lo que, ¿no? Y es como que se ve muy afectada la paz en esa situación. Bueno, ¿Respondí? Sí. bueno, buen día, profe. Nuevamente agradecerle la ponencia. Me surgen 2 preguntas que quería hacerle. Primero, si así como decía Freud que es imposible gobernar, educar y psicoanalizar, también es imposible perdonar. Y después, en segundo lugar, bueno, si el perdón ya sea como posible o imposible, puede ser entendido como un camino o una posibilidad de ligar esa energía que está libre, digamos, a causa del trauma. Bien, ¿cómo leyó psicoanálisis? Es notable. A ver, no sé si es imposible, Freud no lo dice. Lo que sí es seguro, y lo dice, ¿vieron Rolón, el psicólogo mediático que sí lo conocen o no? Tiene un montón de libros, Gabriel Rolón. Él dice que lo que pasa con el perdón es que uno nunca vuelve al mismo lugar. Esa es como la complicación.
Es como que no se puede deshacer lo sucedido o volver a... Es muy frecuente y sobre todo en terapias, pasa con las cuestiones de pareja. ¿Vieron el tema de la infidelidad? ¿Se perdona o no se perdona la infidelidad? Toda la gente se pregunta. Claro, sí, te perdono, volvé, pero después te hago ver el infierno hasta el último día de tu vida. Eso es lo que pasa. ¿No? Se ríen algunos, no sé si tendrán algo para contar. Hay un paciente mío que dice que el matrimonio, cuando uno cambia de pareja, es, ¿cómo dice? Mismo infierno, distinto diablo. Mismo infierno, distinto diablo. Pero digo, a ver, es esto, el perdonar, hay una cosa muy importante, implica haber renunciado al derecho de venganza. Porque si no pasa esto, te perdono, pero después te la cobro cada vez que pueda. Pasa todo el tiempo pasa. La gente vuelve después de una infidelidad. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo más conocido. Seguramente no habrás pensado, ¿no? Todo lo que diga el pobre hombre, porque en general me encontró con esa situación, puede ser usado en su contra. Y como que pierde derecho. ¿Vos qué hablas? Es complicado. Me parece que de todo lo que leí, lo más interesante es eso, que perdonar implica haber renunciado a vengarse. Bueno, primero agradecerle por el tiempo Gracias. y por sus palabras. Y le quería consultar si nosotros, en realidad son como dos consultas que van como en una. Si primero, si debemos asumir responsabilidad por el significado que el otro le da a lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, por el ejemplo de la mirada que le dio la hermana a la otra, y cómo lo cuidamos al otro desde lo que hacemos. Nada, eso. Gracias. Bueno, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Cómo por lo menos con nuestra voluntad, con nuestra intención, no hacerlo a propósito, digamos. Pero tenemos que saber que igual algo se nos puede filtrar sin intención, ¿no? Y no, eso no nos va a hacer, como que decía el disertante, hacer cosas malas no necesariamente nos transforma en una persona mala, que un poco va en consonancia con esto. O sea, todos somos capaces de lo peor y de lo mejor en la vida. No somos los buenos versus los malos, ¿o sí? No, pero bueno, hay gente que lo trabaja más y que hace más esfuerzo, y otra que no. Y también está todo el campo, permítanme, pero está todo el campo de la patología. O sea, ¿qué pasa con el sadismo? Donde lo que se busca intencionalmente y se encuentra ahí una satisfacción es provocar dolor al otro. El Marqués de Sade, hay bibliografía, literatura, autobiografía, donde, bueno, hay una parte del ser humano que puede buscar eso intencionalmente, no solo sino que intencionalmente dañarte. Y hay todo un goce en producir la angustia en el otro, dividirlo. Pero bueno, eso ya es otro campo, ¿no? El campo de la psicopatología. Buenos días, profesora. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo solo dos comentarios más que preguntas, intentando contribuir un poco con la temática. Primero que en portugués, creo que en español también, aunque la palabra perdonar y la palabra disculpar tenga el mismo sentido, yo veo que hay dos significados distintos, muy profundos. Uno que perdonar, de hecho, es algo que se da, un don que se da, y disculpar es como se quitar la culpa. Entonces es distinto. Este es un primer comentario. Y otro que se conecta es que más temprano estábamos escuchando al profesor Guilhem, de Francia, que falaba de Paul Ricoeur. Y es interesante la mirada filosófica de Paul Ricoeur sobre la temática del trauma y de la memoria. Para él, así como la memoria se constituye por medio de una narrativa, o sea, distinto de la recordación, porque te recuerda de algo y se pasa, la memoria se queda porque se puede narrar, se crea una narrativa sobre lo que se pasó. Y el trauma sería una forma de memoria que no se puede narrar. O sea, te causa dolor, y porque te causa dolor no pasa. ¿Y no se puede, perdón? No se puede narrar. Se no se puede poner en palabras. Sí, exacto. Entonces, el trauma no es una recordación porque no pasa, sino también no se puede hablar, no se puede crear una narrativa. Entonces, el trabajo de una terapia sería
una terapia psicológica especialmente sería, por lo tanto, ayudar al paciente a transformar su trauma en memoria por medio de las palabras, por medio de de la narrativa. En ese sentido, me parece que la idea de perdón se conecta por medio de esta memoria que se puede narrar, que se puede, y que cuando se perdona no se siente dolor. O sea, se puede hablar, se puede recordar, pero no es un trauma porque se puede hablar, y se perdonó porque no se siente el dolor de lo que pasó. Entonces conecta un poco con que usted dice de que el perdón es, le quita venganza, no se puede vengar. No se puede vengar porque no se causa dolor. Este es un verdadero perdón. Son un comentario, gracias. Excelente, porque el trauma es como vos decís, ese vacío de significación, donde lo traumático, ¿vieron cuando la gente dice quedé en shock o quedé perplejo? Eso es lo traumático y no hay palabras ahí. ¿No? Lo mismo pasa con la angustia o con el pánico. Alguien en pleno ataque de pánico no puede hablar de qué tiene que pasar para que eso se... ¿no? Entonces, ponerlo en la memoria, lo que vos decís no es otra cosa que transformarlo en palabras. ¿No? Y entonces, cuando uno hace ese trabajo, que no es repetir, sino que es elaborar, el dolor va mermando. Queda una huellita, queda la marca, porque así como cuando nos operan del apéndice queda la cicatriz, bueno, el psiquismo también tiene cicatrices. No podemos deshacernos de nuestros recuerdos, aunque a veces quisiéramos. Gracias. Última pregunta. Última pregunta. La No más última, preguntas, señor Sonia. juez. No, este es para que nos cuentes tú, la psicóloga, ¿no? O sea, has dicho en tu exposición de que hay algo estructural, Sí, que eso puede ser hacia adentro o hacia afuera. correcto. Ahora, eso es propio de tu ciencia, lo estructural, ¿no? O sea, acá hay filósofos y todos los demás. El filósofo le llamará sustancia, el cristiano le llamará alma, los griegos le Así es. dirían psique. Ahora, ¿qué haces vos como profesional cuando tu ciencia o tu saber experimente el límite de que no podés trabajar más lo estructural? Y lo acepto, Y porque el cómo, límite es parte de cualquier disciplina. o lo abrís a otra dimensión, que quizá alguien dice la gracia, otro dirá energía, por ahí va un poco. Claro, Gracias. perfecto. No, porque yo siempre digo, la terapia es un camino posible, no es el camino. La gente logra cosas por diversos caminos. Uno puede ser la terapia, otro puede ser la religión, otro puede ser la terapia y la religión, otro puede ser la filosofía, otro puede ser, como vos decías, que lo de la energía, pensarlo en términos del universo, astrología. No somos quien para decir cómo cada uno va a resolver o va a decidir vivir. De manera que es como vos decís, toda disciplina tiene sus límites. ¿No? Creyentes que dicen, busco un psicólogo cristiano, Sí, porque es como que el otro no me va a dar eso de lo estructural, espiritual, o sea, por eso te preguntaba ahí, Sí. cómo tu campo se abre a algo que por ahí nosotros mucho no conocemos. Pero yo no lo habito, porque para algo estamos, ¿no? Cada uno, no me meto en el campo del otro, pero sí, por supuesto. Pero es verdad, eso lo dice mucho la gente, porque es que por ahí estamos asociados al ateísmo, ¿no? Como que, o si uno nombrara, por ejemplo, psicoanálisis o Freud, es como que no... Verónica me decía que me iba a prestar un libro que se llama Orar después de Freud, o Creer después de... Orar después de Freud. Freud, ustedes saben, era judío, sabía la Biblia como nadie, pero claro, tiene algunos conceptos polémicos a los cuales hay que trabajarlo y poderlos situar también en relación a lo que uno cree. Pero es así como vos decís. Gracias. Yo simplemente quería agradecerte por tu presencia en estas jornadas ayer y hoy, porque es parte de nuestro objetivo de estas jornadas, nos ayuden al diálogo inter y transdisciplinar, así que creo que ha sido muy fructífero para nosotros y que bueno, este sea el inicio de continuar con un camino, porque si bien podemos dialogar con todas las ciencias, con la psicología hay una afinidad particular. Hay muchos conceptos que provienen a veces de matrices comunes y la antropología nos permite a nosotros también descubrir que nuestras reflexiones allí tienen un núcleo.
Entonces, bueno, que podamos continuar también con otros docentes de la Facultad de Artes y Ciencias, de Psicología y con alumnos y por supuesto con su jefe, a quien le damos un nuevo aplauso y muchas gracias.